Recientemente, un incidente que involucró a Macarena Olona y Antonio Maestre se ha convertido en uno de los temas más comentados y debatidos en los medios de comunicación y redes sociales, ya que no solo ha generado una gran controversia, sino que también ha puesto de manifiesto las profundas diferencias ideológicas entre dos figuras públicas de gran renombre en el ámbito político y mediático. Sin embargo, lo que hizo que este enfrentamiento fuera aún más relevante fue el contexto en el que se desarrolló, ya que no solo expuso las posiciones antagónicas de ambos, sino que también reveló la falta de coherencia y consistencia en las posturas defendidas por algunos personajes de la vida pública. El desencadenante de todo este episodio fue un incidente que involucró a Maestre y al periodista Vito Quils. La escena ocurrió en un espacio público, lo que hizo que el hecho fuera aún más impactante y preocupante. Quils, quien es conocido por su trabajo de investigación y su aguda crítica hacia ciertos personajes del panorama político y mediático, se acercó a Maestre para hacerle unas preguntas. Algo que en principio parecía una práctica normal y esperada dentro del ejercicio del periodismo, especialmente cuando se trata de figuras políticas que deben estar dispuestas a rendir cuentas a la sociedad. Sin embargo, lo que ocurrió fue completamente inesperado. En lugar de responder de manera tranquila o incluso evadir las preguntas de manera cortés, Maestre reaccionó de manera completamente desproporcionada y violenta. Ante las preguntas de Quils, Maestre no solo se mostró evasivo, sino que de forma repentina y agresiva atacó físicamente tanto al periodista como a la cámara que lo grababa. Este acto de violencia no solo dejó atónitos a los testigos del suceso, sino que también desencadenó una avalancha de críticas en las redes sociales y los medios de comunicación. La imagen de un periodista siendo agredido por un personaje público mientras realizaba su trabajo fue un golpe directo a los principios de la libertad de expresión y a la integridad del ejercicio del periodismo, que deberían ser intocables en una democracia. El hecho de que Maestre, quien tiene una presencia destacada en redes sociales y es conocido por su estilo polémico y provocador, fuera capaz de recurrir a la violencia física ante una simple pregunta, desató un torrente de reacciones por parte de periodistas, políticos y ciudadanos comunes que se sintieron profundamente preocupados por el mensaje que este tipo de conductas podían enviar a la sociedad. Lo que siguió a este incidente fue aún más sorprendente. En medio de todo el revuelo mediático que generó la agresión, Macarena Olona, quien también es una figura política de gran relevancia, decidió intervenir y tomar partido en este conflicto. Sin embargo, lo que muchos no esperaban era la postura firme y decidida que Olona adoptó al enfrentarse cara a cara con Maestre. En lugar de quedarse al margen o expresar su desacuerdo de una manera diplomática, Olona no dudó en confrontar a Maestre con total claridad, desmantelando sus argumentos y exponiendo con firmeza su visión sobre el comportamiento del periodista y la importancia de mantener el respeto en cualquier tipo de interacción política o mediática. A lo largo de este intercambio, Olona mostró una gran seguridad en su postura, dejando en claro que no estaba dispuesta a ceder ante las posturas de odio y violencia que, según su interpretación, Maestre representaba. El contraste entre las reacciones de Olona y Maestre fue evidente, y de hecho, fue lo que hizo que este enfrentamiento fuera aún más relevante en términos de contenido y mensaje. Mientras que Maestre intentaba justificar su comportamiento agresivo y tratar de evadir la responsabilidad por su actuación, Olona se mantenía firme en su posición, defendiendo la necesidad de un debate político basado en el respeto mutuo y la libertad de expresión, al mismo tiempo que hacía un llamado a no tolerar ningún tipo de discurso violento ni agresivo, sea físico o verbal. De esta forma, Olona no solo dejó claro que se oponía a las ideas que defendía Maestre, sino que también dejó patente que no tenía miedo de enfrentarse directamente a él para exponer las contradicciones y debilidades en sus argumentos. Este enfrentamiento no solo fue un choque entre dos figuras políticas de ideologías y enfoques completamente diferentes, sino que también sirvió para arrojar luz sobre la falta de coherencia que a menudo caracteriza a algunos personajes públicos que, por un lado, se presentan como defensores de la libertad y la democracia, pero, por otro lado, recurren a actitudes autoritarias y violentas cuando se sienten cuestionados o desbordados. En este sentido, el comportamiento de Maestre resultó paradójico, ya que, a pesar de su discurso de libertad y expresión, terminó recurriendo a la violencia física como medio para intentar silenciar a aquellos que lo desafiaban. Este tipo de reacciones, lejos de fortalecer su imagen, lo dejaron aún más vulnerable ante las críticas y cuestionamientos, mientras que Olona, al mantenerse firme en su postura, no solo ganó puntos en cuanto a la coherencia de su mensaje, sino que también se presentó como una figura capaz de enfrentar la violencia con el poder de la palabra y el debate respetuoso. El incidente entre Maestre y Olona no solo expuso las diferencias ideológicas y las tensiones dentro del panorama político, sino que también ofreció una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de mantener una actitud respetuosa en el debate público. En un contexto donde la polarización política está en aumento y los discursos de odio parecen ganar terreno, el episodio dejó claro que el verdadero valor de una figura pública no se mide únicamente por sus palabras, sino también por la consistencia y la integridad de sus actos.
Mientras Maestre intentaba justificar su violencia con un discurso que carecía de fundamento, Olona reafirmaba la necesidad de una política más respetuosa, constructiva y abierta al diálogo, independientemente de las diferencias que pudieran existir entre los actores políticos. Así, este enfrentamiento no solo dejó una enseñanza sobre el tipo de conductas que deben ser condenadas en la política y los medios de comunicación, sino que también ofreció una visión clara de los valores que deberían guiar a los líderes públicos en un momento tan crucial para la democracia. Durante su intervención en el programa de La Sexta, Macarena Olona no dudó ni por un segundo en abordar con una firmeza inquebrantable y sin ningún tipo de recato el tema de Giorgia Meloni, la actual primera ministra de Italia. Olona, conocida por su estilo combativo y su capacidad para transmitir ideas con contundencia, no solo quiso hacer un análisis superficial de la situación política italiana, sino que utilizó este espacio para exponer su visión sobre el ascenso de Meloni al poder. En lugar de ceder ante la corriente mediática que en muchos casos ha tratado de descalificar la figura de Meloni como parte de una supuesta ola de ultraderecha, Olona ofreció una explicación mucho más profunda y compleja, algo que, según ella, estaba en juego no solo en Italia, sino en toda Europa. Para Olona, el ascenso de Giorgia Meloni al poder no era una mera casualidad ni un producto de una supuesta ola de ultraderecha, como algunos analistas políticos habían sugerido en los medios de comunicación. Según la diputada, este fenómeno representaba algo mucho más significativo, un cambio real y palpable en la conciencia de los ciudadanos europeos, especialmente en los italianos. Según Olona, lo que realmente estaba en juego era el despertar de una ciudadanía que, hasta entonces, había estado atrapada en una telaraña de miedos y manipulaciones creadas por los medios y los partidos tradicionales, especialmente aquellos de ideología comunista. Este cambio de mentalidad no era, para Olona, el resultado de una manipulación de masas ni de un fenómeno pasajero, sino una respuesta natural y auténtica a la situación política y social que se vivía en Italia. Olona fue muy clara al señalar que el ascenso de Meloni no era el reflejo de un giro hacia la ultraderecha, como se había dicho repetidamente en los medios, sino una manifestación de que los ciudadanos italianos se habían dado cuenta de que la etiqueta de ultraderecha era, en realidad, un recurso utilizado por los partidos tradicionales para infundir miedo en la población y, de este modo, mantener sus cuotas de poder. Según Olona, el miedo a la ultraderecha había sido manipulado durante años por los partidos tradicionales, incluidos los de izquierda, como una forma de mantener el control sobre el electorado, evitando que surgieran propuestas políticas realmente transformadoras. En lugar de enfocarse en los miedos infundados que esta etiqueta había generado, Olona invitó a la audiencia a reflexionar sobre las causas reales del ascenso de Meloni. Una profunda desconexión de los ciudadanos con las políticas tradicionales, la falta de confianza en las estructuras de poder establecidas y el deseo de cambiar un sistema político que no parecía responder a las verdaderas necesidades de la gente. Con una retórica afilada y decidida, Olona no dudó en lanzar un dardo directo a Antonio Maestre, un periodista y comentarista político que ha estado en el centro de varias polémicas públicas debido a sus posturas políticas y sus intervenciones en medios de comunicación. En un momento particularmente incisivo de su intervención, Olona se refirió a Maestre como un mamporrero de las estructuras de poder, una expresión cargada de desprecio y crítica. Para Olona, Maestre no era más que un portavoz al servicio de intereses ajenos, una figura que, a pesar de su pretendida postura crítica hacia el sistema, no era más que un instrumento en manos de aquellos que controlaban los medios de comunicación y las estructuras de poder. La crítica de Olona a Maestre fue especialmente fuerte cuando argumentó que el periodista no podía ser considerado un verdadero profesional de la información, ya que carecía de la formación y los estudios necesarios para desempeñar un papel tan relevante en los medios. Según Olona, Maestre no era un periodista comprometido con la búsqueda de la verdad, sino que era alguien que se había hecho un nombre gracias a su cercanía con los círculos de poder, lo que, en su opinión, le confería una credibilidad que no merecía. Olona fue más allá y acusó a Maestre de ser un cómplice del sistema que tanto decía criticar, argumentando que, al alinearse con los intereses de los grandes poderes políticos y económicos, Maestre estaba participando activamente en la perpetuación de un sistema de control y manipulación que limitaba la libertad de expresión y de pensamiento. En un giro aún más contundente, Olona aprovechó la oportunidad para hacer una acusación más grave, afirmando que los periodistas como Maestre, que se alineaban con los grandes intereses y que trabajaban al servicio de los poderes establecidos, no solo carecían de credibilidad, sino que, en muchos casos, eran los verdaderos responsables de lo que ella consideraba el verdadero rostro del fascismo. Para Olona, el fascismo no se limitaba a una ideología autoritaria o a un régimen opresivo, sino que también se manifestaba en las formas más sutiles de control político y mediático que se ejercían sobre la sociedad. Según la diputada, el sistema que dominaba la política y los medios de comunicación no solo limitaba la libertad de expresión, sino que también utilizaba la violencia, la coacción y la manipulación para imponer su voluntad sobre los ciudadanos.
Este tipo de periodistas, que, según Olona, se sometían a los intereses de los poderosos, no solo desempeñaban un papel en el control de la información, sino que también ayudaban a crear un clima de miedo en la sociedad, un ambiente en el que las ideas que desafiaban el statu quo eran etiquetadas como extremas, peligrosas o radicales. Esta estrategia, según Olona, había sido utilizada durante años para desacreditar a aquellos que, como Meloni, proponían una alternativa real al sistema político establecido, una alternativa que no se veía limitada por los intereses de las élites. En definitiva, la intervención de Olona en La Sexta no solo fue una defensa de Giorgia Meloni o una crítica a Antonio Maestre, sino una reflexión mucho más profunda sobre el estado de la política y los medios de comunicación en Europa. Olona utilizó este espacio para hacer un llamado a la ciudadanía para que se diera cuenta de la manipulación mediática que estaba ocurriendo a gran escala y para que reflexionara sobre la necesidad de un cambio real en las estructuras de poder. Para Olona, la lucha por la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación era una lucha fundamental para la preservación de la democracia, y en este contexto, el ascenso de Meloni representaba un paso positivo hacia la superación de las limitaciones impuestas por el sistema tradicional. Olona finalizó su intervención reafirmando su postura de que la lucha política no debía centrarse en términos manidos como ultraderecha o extrema izquierda, sino la necesidad de restaurar la verdadera libertad política y mediática, en la que las voces disidentes pudieran ser escuchadas sin ser estigmatizadas. La intervención de Olona dejó claro que, para ella, la verdadera batalla estaba en la capacidad de los ciudadanos para liberarse de la manipulación y para recuperar su derecho a decidir, sin ser sometidos a los intereses de los grandes poderes que controlan tanto la política como los medios. Pero lo más grave de todo, según Macarena Olona, es que Antonio Maestre, al igual que muchos de sus compañeros de ideología, recurre a métodos totalmente antidemocráticos y peligrosos para silenciar a aquellos que no comparten su visión política. Para Olona, este tipo de conductas representan un ataque directo a los valores fundamentales de la democracia, en especial a la libertad de expresión y el pluralismo de ideas. En lugar de fomentar el debate abierto y constructivo, lo que Maestre y otros en su órbita hacen es tratar de aplastar las voces disidentes mediante tácticas intimidatorias y violentas que, según Olona, son propias de regímenes autoritarios, no de sociedades democráticas. En su intervención, Olona no dudó en recordar uno de los episodios más vergonzosos de Maestre, aquel en el que, en un ataque de rabia e intolerancia, agredió a un periodista y a su cámara cuando se sintió cuestionado. Este incidente ocurrió durante una rueda de prensa, en la que Maestre, al ser confrontado por un periodista sobre algunas de sus posturas políticas, no reaccionó con argumentos ni con la disposición de defender su visión con datos o razonamientos lógicos. En lugar de eso, el periodista, que intentaba hacer su trabajo, se encontró con una reacción violenta e innecesaria por parte de Maestre, quien, en un acto impulsivo, le arrojó el micrófono y agredió físicamente al equipo de trabajo. Según Olona, este tipo de reacciones son propias de personas incapaces de defender sus ideas con el peso de la razón y el debate. En su opinión, la violencia es la última opción de aquellos que no tienen argumentos sólidos para sustentar sus posturas, y en este caso, Maestre se mostró incapaz de ofrecer una respuesta civilizada y respetuosa ante una simple pregunta. Para Olona, el ataque de Maestre no solo demostraba su falta de respeto por la pluralidad de ideas y por el trabajo de los periodistas, sino que también evidenciaba un nivel de intolerancia y agresividad que, en su análisis, es una característica propia de los verdaderos fascistas. En su intervención, Olona dejó claro que aquellos que recurren a la violencia, ya sea física o verbal, como método para imponer su visión o silenciar a quienes piensan de manera diferente, no tienen cabida en una democracia sana y funcional. Para ella, la violencia no es una respuesta legítima ante la disidencia, sino un signo claro de debilidad, de miedo y de incapacidad para defender ideas con argumentos sólidos. Al utilizar la agresión en lugar del diálogo, Maestre no solo dañaba su propia credibilidad, sino que también enviaba un mensaje peligroso sobre el tipo de sociedad que está dispuesto a defender. Olona insistió en que la violencia es la antítesis de la democracia, y que aquellos que la emplean para deslegitimar a sus oponentes no tienen interés en una convivencia pacífica ni en el respeto mutuo. Por otro lado, Olona también hizo hincapié en la contradicción entre las declaraciones de Maestre y sus actos reales. A pesar de que Maestre se presenta públicamente como un defensor acérrimo de los derechos humanos y la libertad de expresión, según Olona, sus actos hablan por sí mismos y desmienten esa imagen de defensor de la democracia. La diputada señaló que, si Maestre realmente estuviera interesado en fomentar un diálogo constructivo, en escuchar y considerar otras opiniones, habría respondido de manera diferente al ser cuestionado por el periodista. En lugar de recurrir a la violencia o la intimidación, debería haber utilizado la oportunidad para explicar y defender sus ideas de manera respetuosa y coherente. Sin embargo, en vez de hacer eso, Maestre optó por el camino fácil, agredir físicamente y tratar de silenciar a quienes no compartían su visión.
Esto, según Olona, no solo demostraba la falta de compromiso con los valores democráticos, sino también la hipocresía que caracteriza a muchos de los periodistas y personajes públicos que se oponen a las políticas de la derecha, pero que, en la práctica, recurren a métodos autoritarios y represivos cuando se sienten amenazados o incómodos. El enfrentamiento entre Olona y Maestre alcanzó su punto culminante cuando la diputada, con una mirada desafiante y un tono seguro, le dijo a Maestre que su comportamiento era digno de un político o personaje público que, en lugar de participar en un debate de ideas, prefiere recurrir a la violencia física y verbal para intentar acallar a aquellos que no comparten su visión del mundo. Olona dejó en claro que, para ella, este tipo de actitudes no solo eran inaceptables en un entorno democrático, sino que también representaban una amenaza para la convivencia pacífica en la sociedad. A medida que la conversación avanzaba, Maestre se fue mostrando cada vez más incómodo y acorralado, sin poder ofrecer respuestas coherentes que pudieran contrarrestar los argumentos que Olona le estaba presentando. Cada vez que Olona le recordaba su comportamiento violento o le exponía las contradicciones de su discurso, Maestre no hacía más que callar o evadir el tema, sin tener la capacidad de defenderse de manera sólida. Finalmente, después de varios intercambios y ante la evidencia de los hechos que Olona estaba presentando, Maestre no tuvo más opción que agachar la cabeza y, en un gesto de derrota, quedarse callado. En ese momento, quedó claro para todos los presentes que Maestre no tenía respuestas válidas que ofrecer para refutar las acusaciones que Olona le estaba haciendo. A pesar de su postura arrogante y desafiante al principio del enfrentamiento, al final tuvo que rendirse ante la contundencia de los argumentos de Olona, que, con cada palabra, desnudaba la falsedad de las posiciones de su interlocutor. Este momento marcó un claro giro en la discusión, dejando en evidencia no solo la falta de consistencia de Maestre, sino también la solidez y la firmeza de Olona, quien no solo defendió sus ideas con argumentos, sino que también supo utilizar la situación para exponer las contradicciones y los métodos antidemocráticos de su adversario. Este episodio, que muchos calificaron como una derrota política para Antonio Maestre, no solo sirvió como una llamada de atención sobre las malas prácticas que se están consolidando dentro del ámbito político y mediático, sino que también se convirtió en una clara lección de cómo los discursos de odio, las agresiones verbales y los ataques físicos no tienen cabida en un debate serio, constructivo y respetuoso. La intervención de Macarena Olona, marcada por su firmeza y claridad, desnudó la verdadera naturaleza de sus oponentes, mostrando cómo la falta de argumentos sólidos y el recurso a la violencia solo conducen a la debilidad política. Olona, con su habilidad para exponer la hipocresía y la falta de coherencia a los argumentos de su oponente, demostró que la verdad, el respeto por las ideas ajenas y la defensa de la democracia son los verdaderos pilares sobre los cuales debe sustentarse cualquier sociedad que aspire a ser libre, justa y funcional. Este enfrentamiento, que se produjo en el contexto de un debate político más amplio sobre las divisiones ideológicas y las tensiones dentro de la política española, también evidenció el contraste entre el enfoque agresivo e intolerante de Maestre y la postura reflexiva, moderada y orientada al respeto de Olona. Mientras que Maestre se presentó como alguien dispuesto a imponer su visión a través de la violencia física y verbal, Olona defendió un enfoque más inclusivo y respetuoso, donde el intercambio de ideas y la confrontación intelectual se presentan como los instrumentos fundamentales para lograr una sociedad más justa y democrática. El silencio de Maestre durante los momentos más tensos del intercambio fue elocuente. Mientras él se refugiaba en su incomodidad, incapaz de ofrecer una respuesta coherente o razonada, Olona aprovechaba la oportunidad para seguir defendiendo sus convicciones con argumentos claros, sólidos y, sobre todo, respetuosos. En contraste con la actitud de Maestre, quien parecía más interesado en imponer su ideología a través de la agresión física y verbal, Olona se mantenía firme en su postura, sin ceder ante los intentos de su adversario de descalificarla. A lo largo del intercambio, Olona no solo demostró su agudeza intelectual, sino también su capacidad para mantenerse serena y concentrada, incluso cuando su oponente optaba por la confrontación emocional. La actitud de Maestre, al recurrir a la violencia, se presentó como una clara manifestación de debilidad. No solo reveló su incapacidad para participar en un diálogo respetuoso, sino que también dejó al descubierto la falta de madurez política necesaria para hacer frente a las críticas con argumentos sólidos. Mientras tanto, Olona, con su actitud serena y firme, se destacó como una figura capaz de abordar la política con el aplomo y la seguridad de alguien que realmente cree en los valores democráticos y en la importancia del diálogo y el respeto mutuo. El contraste entre las posturas de ambos personajes políticos fue particularmente evidente cuando Olona aprovechó su oportunidad para defender sus principios de manera clara y contundente. Ella no solo desnudó la falta de coherencia en los argumentos de Maestre, sino que también utilizó este espacio para reafirmar sus propios principios. Con una sonrisa irónica, que denotaba una mezcla de confianza y satisfacción, Olona concluyó su intervención haciendo un llamado a sus seguidores para que apoyaran el mensaje de verdad y libertad que ella defendía.
No olvidéis darle like y suscribiros si aún no lo habéis hecho, dijo, invitando a su audiencia a compartir el vídeo para que más personas pudieran escuchar su mensaje y entender la importancia de defender la libertad de expresión, el respeto por las ideas diversas y el derecho a disentir en una sociedad plural. Este gesto no fue solo un simple llamado a la acción en términos de visibilidad en las redes sociales, sino una invitación a continuar el diálogo, a desafiar las imposiciones ideológicas y a promover una política más inclusiva y respetuosa. Olona comprendió que el verdadero poder no radica en el control sobre los medios o en la capacidad de someter a otros a través de la intimidación, sino en la habilidad para comunicar ideas de manera clara, sin recurrir a los métodos autoritarios que han caracterizado a los defensores del statu quo. Al invitar a su audiencia a participar activamente en la difusión de su mensaje, Olona logró ampliar el alcance de su discurso y reforzar la idea de que la lucha por la libertad y la democracia no debe ser un acto aislado, sino una acción colectiva que involucre a todos los ciudadanos dispuestos a defender esos valores. A lo largo de este enfrentamiento, quedó claro que, en un debate político de verdadero valor, los argumentos sólidos siempre prevalecen sobre la violencia y la intimidación. Olona no solo expuso las contradicciones de Maestre, sino que también mostró cómo una postura coherente y fundamentada puede desafiar y desmontar las tácticas de los que recurren a la violencia como herramienta de control. En ese sentido, este episodio se convierte en un recordatorio de que, incluso en los momentos de confrontación más intensos, el respeto mutuo y el intercambio de ideas son los que deben prevalecer. El enfrentamiento entre Olona y Maestre ha sido una muestra palpable de cómo aquellos que se escudan en el poder, en las agresiones y en la violencia para imponer su visión política, tarde o temprano son desenmascarados por aquellos que defienden los valores fundamentales de la libertad, la tolerancia y el respeto mutuo. Olona, con su habilidad para mantenerse firme ante la adversidad y su determinación para defender lo que considera los principios esenciales de la democracia, no solo logró una victoria personal en este duelo ideológico, sino que también consiguió una victoria simbólica para aquellos que creen en una política basada en el diálogo, el entendimiento y la confrontación de ideas. Este triunfo es, además, un testimonio de que la verdadera fuerza de una democracia radica en la capacidad de sus ciudadanos para debatir, cuestionar y aprender unos de otros, sin recurrir al miedo, la intimidación o la violencia. Así, Olona no solo logró exponer las debilidades de su oponente, sino que también dejó claro que, en un entorno democrático, el objetivo no es imponer una ideología a toda costa, sino fomentar un espacio donde todas las voces puedan ser escuchadas y respetadas, independientemente de las diferencias que puedan existir. A medida que la conversación avanzaba, Olona demostró una y otra vez que no era una defensora de la confrontación violenta, sino de un debate político fundamentado en el respeto a las ideas de los demás. En su intervención, quedó claro que la democracia no se debe basar en la imposición de una única visión, sino en el respeto por la pluralidad y la libertad de expresión. En este sentido, Olona hizo un claro llamado a aquellos que aún creen que la política debe ser un espacio para la confrontación y el enfrentamiento, a reconsiderar sus métodos y a plantear un modelo más inclusivo, respetuoso y fundamentado en el entendimiento mutuo. Mientras Maestre parecía buscar una confrontación destructiva y divisiva, Olona mostró que la política también puede ser un terreno donde las diferencias se resuelven mediante el intercambio de ideas y el respeto por la diversidad de pensamientos. Finalmente, la victoria de Olona no solo se reflejó en su capacidad para desmontar los argumentos de Maestre, sino también en su habilidad para unir a aquellos que creen en una política de diálogo y respeto. Al hacer este llamado a la acción y a la reflexión, Olona se posicionó como una líder que no solo lucha por sus propias ideas, sino por una visión más amplia y más inclusiva de la política, donde el respeto y la libertad son los valores fundamentales que deben guiar todas las interacciones. En este contexto, el mensaje de Olona resuena con fuerza, recordando que la política debe ser un medio para construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa, no un campo de batalla donde solo unos pocos decidan qué es lo que se debe pensar, decir y hacer.